Soy María García de Fleury. En la época de Jesús habían muchas opiniones sobre lo que le sucede a la gente cuando muere, pero ninguna de esas opiniones conocidas fueron utilizadas por los escritores de los evangelios, aunque casi todos eran judíos. Los evangelistas dijeron que ese Jesús que ellos conocían era de Nazaret, lo habían tocado, escuchado, habían comido con él, era su amigo y ahora había sido brutalmente ejecutado por los romanos. Los romanos eran muy buenos dando muerte a la gente, ¿eh? Este Jesús, a quienes juzgaron, le dieron muerte y sus amigos lo sepultaron, volvió a vivir por el poder de Dios. Ese es el mensaje de la resurrección. Esto es lo que le da todo el verbo y la energía al Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento no estaban hablando generalidades, ni dando lecciones espirituales, ni dichos simbólicos, no. Estaban hablando del que cambió todo y querían que todo el mundo lo supiera. Esa es la novedad y el carácter distintivo de la resurrección. La resurrección no es un mito. A los mitos se le coloca al inicio in illo tempore, es decir, había una vez, o por allá en una galaxia muy lejos sucedió. No, los mitos hablan de una verdad abstracta y es por eso que no lo ubican en ningún momento particular. En cambio, el Evangelio habla de la resurrección en lugares muy particulares y específicos como Judea, Jerusalén, con personas reales involucradas en un momento histórico preciso, o sea, el tiempo en que Poncio Pilatos era el gobernador de Judea, y hasta tenemos monedas con su imagen. Casi todos los testigos de la resurrección murieron como mártires de la resurrección. Y la gente no muere por mitos, muere por una verdad en particular. Esto es parte de la singularidad de la resurrección. La cruz es la forma más brutal de condenar a una persona, de humillación, de sufrimiento. La cruz se presenta como algo espantoso. No hay mejor simbolismo de terror para conseguir el orden mediante la violencia que la cruz romana. Y así murió Jesús. Por eso cuando Jesús resucita de entre los muertos y se aparece a sus seguidores, quienes, por cierto, en su momento de mayor necesidad lo traicionaron, lo abandonaron, estos, cuando lo ven, se asustaron. Porque ellos habían visto que Jesús tuvo una muerte horrible, que murió, que fue sepultado, pero ahora estaba de regreso y los visitaba. Bueno, debían haber pensado que había vuelto para vengarse con un acto de mayor violencia. En cambio, Jesús resucitado entró diciéndoles Shalom, que significa paz, y les mostró las heridas. Ellos tenían que pensar, ¿qué es esto? Es una superación del gran mito. Jesús estaba dejando claro que el orden divino no ocurre a través de la violencia. Jesús acabó con el odio a través del amor, socavó la agresión por el perdón. Es la misericordia divina la que restablece el orden. Por eso la resurrección es la condición para la posibilidad implícita o explícita de personas que actuaron como Gandhi, Martin Luther King, el obispo Tutu, Juan Pablo II. Jesucristo ha revelado una verdad más profunda. El orden no viene por la violencia. El orden viene por la no violencia. El orden viene por el perdón y el amor. La resurrección es el gran sí de Dios a toda su creación. En el Génesis Dios había hecho todo y dijo, todo está bien. Pero a través del pecado, la creación de Dios se vio comprometida y entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo único. La Pascua, la resurrección, es una hazaña explosiva, es una realidad explosiva de amor, de triunfo del amor y el perdón por encima de la violencia. La resurrección corporal significa que Dios no se da por vencido con su creación, sino que la levanta, la ratifica. Por eso la Pascua es un terreno de esperanza, porque podemos decirle que no a Dios. Podemos no responder a lo que Dios quiere de nosotros, y de eso se trata el pecado. Pero Dios dice que sí, y ese es el significado más profundo de la Pascua. Si creemos en la resurrección, estamos llamados a tener a Cristo en el centro de nuestra vida, porque lo reconocemos como Dios, y con Dios siempre ganamos.